Bien, vamos a seguir con este video y vamos a ver que esto es una forma de gobierno en lo que nosotros vivimos. Tenemos que romper la forma de gobierno. Yo tengo que aceptar que me costó mucho el hecho de entender que el testigo de Jehová no es mi enemigo, que el católico no es mi enemigo, que el adventista del séptimo día no es mi enemigo, que las diferentes ramas del cristianismo en las cuales yo no estaba de acuerdo no son mis enemigos, sino que, y le pido perdón a Dios porque muchas veces actué con ellos de forma que no tenía que actuar, cuando ellos no son mis enemigos, porque ellos intentan buscar a Dios igual que yo, intentan seguir a Dios igual que yo. Lamentablemente, el adoctrinamiento es el problema, un adoctrinamiento generado por ellos, por los masones, quienes tienen que ser nuestros enemigos y que nosotros tenemos que entender que son los que buscan nuestro mal, es la masonería. Porque la masonería busca alejarnos de Dios y cuando encuentra la pelea entre nosotros, el desacuerdo entre nosotros, ellos trabajan por abajo en unidad, trabajando para lograr lo que quieren con los testigos de Jehová, para lograr lo que quieren con las diferentes ramas del cristianismo, para lograr lo que quieren con la Iglesia Católica. Y acá, hablando de la Iglesia Católica, me voy a meter de nuevo en el tema. En el año 33 después de Cristo se va a fundar la Iglesia Católica y me puse a ver cuándo crecieron, cuándo salieron los diferentes movimientos. Y después del protestantismo se generan esos movimientos. Muchas veces a los cristianos se le dice protestantes. Y yo quiero decirles algo. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y cuando digo cristiano, no estoy haciendo referencia a las diferentes ramas de los evangelistas o de los cristianos, ¿sí? Pero tenemos que romper con ese concepto. Cristiano es un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Y listo. Y de ahí tenemos que empezar a trabajar en las cosas que nos enseñaron mal, a ser capaz de poder ver qué es lo correcto. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre lo que hago es ver, y yo uso muchas veces la traducción del Nuevo Mundo y uso muchas veces la traducción de los católicos, porque creo que la traducción de Reina Valera tiene sus manipulaciones, como la tiene la del Nuevo Mundo y como la tiene la del catolicismo. Entonces, yo tengo que ser capaz de poder ver lo correcto al examinar las tres, y para poder hacer eso, yo no debo cerrarme en un tipo de pensamiento. Muchas cosas en las cuales a mí me enseñaron yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque con el tiempo, al estudiarlas y al verlas, me doy cuenta que no son verdaderamente así. Entonces se crea la Iglesia Católica con el objetivo de manipular y de gobernar a la gente. Es una forma de gobierno masónica. Nosotros vamos a ver, si nosotros buscamos, nadie habla de la masonería, de las otras creencias. Los únicos que se levantan hablando de la masonería son católicos. Y yo creo que son estos católicos en los cuales ellos se daban cuenta que las cosas estaban mal, que no eran correctas, que no iban bien. Y se dan cuenta que esto es una mentira de Satanás. Por eso digo que no estoy contra todos los católicos, contra el catolicismo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se dan cuenta que están engañados también por esta forma de gobierno, como yo me di cuenta que estoy siendo engañado por la forma de gobierno que implementaron en lo que yo creía. Y así como creo de una forma bien clara que los demás también están siendo engañados. Entonces, vamos a ver que hay católicos que se quejan, pero yo quiero decirles algo. ¿Por qué hay uno o dos católicos que se quejan? Y la realidad es que pocos papas hicieron eco de esto. La masonería se tiene que hacer ver de a poquito, de a poco, y eso fue lo que fue haciendo en el tiempo. ¿Por qué se hacen ver ahora? Se hacen ver ahora porque el tiempo del fin está cerca. Ellos ya tienen el control del mundo. En cualquier momento se va a dar el gobierno mundial, se va a dar. Ellos ya tienen el control de la Organización Mundial de la Salud, son entidades de ellos.
la Organización Mundial de la Salud, todas las organizaciones, ¿sí?, que hay grandes que gobiernan o que supuestamente unen a los países para hacer arreglos, son todas organizaciones masónicas, todas. Nosotros ya no podemos confiar en nada. Todos los gobiernos, todas las leyes están hechos para que la justicia sea para ellos. No hay justicia que sea para nosotros. De tal manera que yo, por hablar esto, mañana, si amanezco muerto, no es por casualidad, ¿eh? Yo puedo aparecer muerto porque me chocó, hubo un accidente de tránsito, me chocó un camión, me chocó un auto, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen preparados para dar la vida para esto. Puedo aparecer muerto por un tiroteo y se escapó un tiro y me pegó un tiro. Puedo, no sé, muchas circunstancias, aún mi familia puede sufrir consecuencias por lo que yo estoy diciendo. ¿Y quién va a abogar por mí? No hay nadie que abogue en este mundo por mí, porque ellos tienen el poder. Entonces el que tiene el poder manda, y yo soy consciente del peligro que corro al hablar de esto, soy consciente del peligro que corro. Pero no me importa, hay algún momento en que las personas que saben cuál es la verdad deben decir la verdad. Y yo quiero decirles algo, no lo estoy diciendo yo, ellos mismos lo están diciendo, veamos los videos. Solo hay que pensar un poquito y romper el doble lenguaje que ellos manejan. Ellos manejan un doble lenguaje. Ay, nosotros usamos la Biblia y nos basamos en esto, sí, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para lograr sus planes. Ellos se basan en la Biblia para ver las estrategias que tienen que manejar, cómo van a cambiar cierto diferente tipo de doctrina, cómo lo van a tomar, cómo lo van a manipular. Ese es el trabajo de ellos. Ese es el trabajo y lo hacen muy bien. Y ellos saben que no pueden traicionar a la masonería porque mueren. Ya en cierto grado ellos van a morir. Y el catolicismo, cuando digo al catolicismo, estoy hablando a los grandes líderes, no se va a levantar verdaderamente contra la masonería. ¿Por qué? Porque el catolicismo en sí, igual que todas las demás religiones, son organizaciones masónicas. Son organizaciones masónicas. Pero la organización más masónica de todas es el catolicismo. Por eso vamos a ver que el Papa va a apoyar muchas decisiones masónicas, como cuáles, el aborto, como la igualdad de género, como se la toma, ¿no? Hoy acá, apoyar el movimiento LGTBIQ y todas esas cosas. Ahora, si verdaderamente ellos quieren el bien, como se dice, ¿por qué nos censuran a nosotros videos, ya sea en cualquier lugar donde lo pongamos, como a mí me censuraron Facebook? ¿Y por qué nos censuran entonces a aquellas personas que suben la pornografía? Sabiendo que la pornografía genera un gran trastorno en las personas y un gran problema en la sociedad y a un familiar y de divorcios. Porque ese es un plan de ellos. Cuando ellos dicen que están en todos lados, es que están en todos lados, en todos lados. Hablaba con una persona hace un tiempo y él me decía, es una mafia, y sí es una mafia. Veíamos cómo manejaban la guerra, cómo ellos manejan todo. No puede ser que no se quiten la delincuencia y todas esas cosas. ¿Por qué no se quitan? Porque ellos no quieren. Ellos no quieren. A ellos les conviene, es parte de ellos. Pero vuelvo a la religión. Nosotros, la Iglesia Católica, es el fuerte de gobierno mundial de la masonería. Y de ahí se desprenden todas las ramas de las cuales nosotros también en gran parte somos engañados. Y la masonería es la más fuerte porque va a mezclar toda la idolatría desde la antigüedad babilónica, egipcia y demás hasta el día de hoy. Pero la realidad es que el catolicismo en sí
no es verdaderamente el primer rival de la masonería, porque el catolicismo es la forma de gobierno de la masonería, la cual en su momento va a destruir, la misma masonería lo va a destruir, al catolicismo, porque deben quitarle ese poder. Por eso había supuestamente mucha pelea, porque el gobierno primeramente comenzó en forma religiosa, pero hay que arrebatarle el gobierno de forma religiosa a la religión. ¿Por qué? Porque la religión siempre, de una forma u otra, errada o no, va a hacer que la gente busque ¿a quién? A Dios. Las personas que buscan a Dios no pueden estar en la política, porque si no, Satanás no puede hacer su plan. Satanás debía quitar la creencia de la política, porque al quitar la creencia de la política podían gobernar sus planes tranquilamente. Por eso nos generaron y nos mintieron con ese dicho que la política es de Satanás, y es verdad, porque es gobernada por Satanás, pero que el cristiano no tiene que estar en la política, y eso es un error. El cristiano debe estar en la política, porque el cristiano es el único que puede darle valores verdaderos, cristianos, a una política, a una forma de gobierno, perdón. Pero cuando no hay cristianos en la política, automáticamente todo se va a hacer como Satanás quiere. Y él sabía que era eso. Por eso trabajó por derrocar siempre el poder de la iglesia y que no tuviese poder en el sentido político. Y hoy nosotros lo podemos ver. Cualquiera que dice ser cristiano y quiere llegar a la política no va a llegar. En México, por ejemplo, no podés ser ministro de culto si querés lograr ser ciertas cosas, como por ejemplo delegado. La política está toda manejada por el satanismo. Y las creencias también. Entonces nosotros debemos ser conscientes, debemos abrir los ojos. Debemos entender que todos nosotros estamos siendo engañados y debemos trabajar para buscar verdaderamente a Dios y juntarnos, y en vez de estar peleándonos entre nosotros, poder reflexionar cuál es la verdad. ¿En qué estoy equivocado yo que soy católico? ¿En qué estoy equivocado yo que soy testigo de Jehová? ¿En qué estoy equivocado yo que soy mormón? ¿En qué estoy equivocado yo que soy adventista del séptimo día? Y así todas las ramas, judíos, lo que sea, porque a todos en todos trabajaron para generarnos esos conflictos. Los judíos, por ejemplo, metieron la cábala y tantas cosas. La cábala es satánica. Y ahí nosotros podemos ver un montón de cosas. Están metidos en todas las religiones y en la gran mayoría está Jesús en el medio. Pero Jesús, tomado de una forma totalmente diferente en cada una de ellas, actuaron de una forma muy astuta. Y si nosotros no somos capaces de romper esa forma de gobierno que se generó en nosotros vamos a ser unas simples personas. Y hoy llamo a todo el mundo a orar verdaderamente a Dios, y que busquemos a Dios, que nos juntamos y que nos unamos en orar a Dios, y que quite el poder de este gobierno. Vamos a decir así, no se va a quitar, pero el Espíritu Santo de Dios va a empezar a moverse. Y quiero decir algo, el gobierno mundial está cerca, por eso ellos se están dando a conocer. Empiecen a ver videos, empiecen a buscar masonería y van a ver cómo ellos se empiezan a mostrar y se muestran buenitos al mundo, que ellos ayudan a crecer y muestran el poder, y ellos solos, queriendo mostrándose por buenos, se están dando cuenta que están revelando todo su plan, que todos nosotros somos unos ratoncillos de India para ellos. Y nosotros somos parte de su plan y tenemos que salir de su plan y tenemos que orar para que Dios obre y comience a trabajar para que el tiempo del fin llegue. Va a llegar el tiempo del fin, estamos en la entrada de ese momento. Y ellos tienen que ahora manifestarse como buenitos. ¿Por qué? Porque se va a dar a conocer esto se va a revelar. El gobierno mundial ya está establecido por el tema político, por todo el tema que está generado de todo nuestro entorno. Pero también se va a manifestar por medio de un hombre guiado por Satanás. Y nosotros debemos entender eso.
Hoy debemos sentarnos y unirnos. Y yo quiero pedir nuevamente, oremos a Dios para que ya le quite el poder a este poder que nos está haciendo tanto mal a todos los seres humanos. Ahora, ¿por qué ataca al ser humano? Porque el ser humano está hecho a imagen de Dios. Y Satanás quiere destruir todo lo que sea referente a Dios. Por eso él va a ir en contra de todo lo que Dios quiere. Y él va a establecer el homosexualismo, el lesbianismo, para que destruya el ser humano su propio cuerpo, para que destruya la familia, lo que es el propósito de Satanás. Y todas leyes inmorales. Ese es el propósito de Satanás. Y como él no pudo tener el gobierno en el cielo y fue expulsado, él va a querer tener el gobierno en la tierra. Y momentáneamente lo va a lograr. Pero quiero que entendamos algo, que ya estamos en las puertas. Veamos las señales, nada más. Es muy claro. Y estas señales de la masonería son muy claras. Tenemos que entender que ellos usan la Biblia y que nosotros no podemos creer en todos aquellos que agarren la Biblia. Llamo de nuevo, testigo de Jehová. Debe haber una sola verdad, no puede haber muchas verdades. Y llamo a que nosotros nos pongamos verdaderamente a estudiar y a reconocer, pedirle a Dios que obre en nuestro corazón y nos ayude a ver lo que está mal, lo que nos enseñaron mal. Y entender que verdad hay una sola y debemos encontrar la verdad. Con el tiempo me doy cuenta y vuelvo a repetirlo, que todas las religiones tienen algo de verdad. Y algunas más que otras. Pero lamentablemente, en relación a la salvación, muchas de esas personas se van a ir al infierno porque no logran entender claramente el tema de la salvación. Porque nos encerraron en una forma de creencia, la cual solo la creímos, pero nunca la estudiamos y nunca la meditamos. Y nunca fuimos capaces de ponernos a pensar si era correcto lo que nos enseñaban o no, y por eso estamos mal. Después va a decir otra herejía grandísima este masón que veíamos. Va a decir que Jesús fue un gran masón. Fíjense la herejía que está diciendo, terrible herejía. Terrible herejía. Cuando Jesús, después de haber estudiado tanto tiempo y haber visto, obviamente yo reconozco que Jesús es Dios, y en algún momento lo podemos tocar el tema y me gustaría que si hay personas que se quieren reunir para tocar ciertos temas y podamos reflexionar acerca de qué es lo correcto, ¿sí? Y acá no defendiendo lo que yo quiero, sino intentando buscar verdaderamente cuál es el plan de Dios y qué es lo que quiere Dios con el mundo, y que nosotros, sin dejar de ser gobernados por una forma de creencia establecida para gobernarnos a nosotros podamos llegar verdaderamente a encontrar lo que Dios quiere que encontremos. La salvación y la seguridad con Él. Así que si de repente quieren juntarse, pueden mandarme ahí mensajes y nos podemos juntar. Quedar un día y juntarnos. Y después podemos... quiero pedirles un favor, hagan correr esto rápidamente. Y quiero decirles algo, nuestros enemigos no son los de las personas de otras religiones. Nuestro enemigo más grande es la masonería, que nos está haciendo pelear a todos nosotros. Y ellos, somos esclavos de ellos y estamos siendo manejados por ellos, y debemos entender que debemos salir de las garras de ellos. Oremos y entendamos y hagamos entender que se están mostrando como buenos, pero es la ingeniería satánica para gobernar el mundo a su manera, y lo hace de una manera, tengo que admitir que es admirable la forma en la cual Satanás trabaja para realizar sus planes. La verdad que es admirable, pero va a llegar un momento que se le va a acabar. Se le va a acabar. Pero hoy los seres humanos nos estamos dando cuenta de eso. Y le preguntan a este hombre en masón grado 33, le dicen: entonces, ¿qué es la masonería? ¿Es un partido político? ¿Es una religión? ¿Es un club?
le dice, ¿no? Como de forma media irónica. O un poco de todos. Y le dice él, no, la masonería es una organización filosófica y filantrópica que busca el perfeccionamiento del hombre para mejoramiento de la sociedad. Es lo único que saben decir. Es lo único que saben decir. Ahora, si no es una religión porque usan la Biblia, porque usan principios bíblicos para formar sus principios. ¿Por qué la Biblia está abajo de los elementos masónicos? Porque quien tiene el poder sobre la palabra de Dios, según los masones, es Satanás, no Dios. Es Lucifer, a quien ellos adoran. Y debemos entender que nosotros debemos cambiar esto. También hablaba que las constituciones están hechas por principios bíblicos. Claro, si Satanás no puede hacer nada bueno, tiene que ver cómo disfrazar lo bueno para lograr lo que él quiere. Van a tomar la Biblia como una representación de ley común. Y así podemos hablar tantas cosas, ¿sí? Tantas cosas, pero entendamos que ellos necesitan tener de diferentes creencias como masones para formarlos masónicamente, mandarlo a sus creencias con su forma de pensamiento y con su forma o para comenzar algo nuevo, con diferente creencia, ¿sí? Con diferente creencia, con el objetivo de lograr su plan. ¿Cuál es? Que la gente no encuentre a Dios y viva mareada en el mundo. Por eso debemos reflexionar acerca de esto. Hay mucho para hablar de este tema, podríamos hablar muchísimo, pero me gustaría que algunos de ustedes me hicieran preguntas. Quiero decirles que cuesta mucho, me costó mucho hacer estos videos, mucho tiempo, no tengo tiempo para hacer constantemente todo esto, pero espero que me digan y podamos juntarnos, no importa la religión que sea, porque creo que las religiones son un invento de Satanás, como lo veíamos, la masonería, y creo que Dios existe de verdad y debemos preocuparnos por buscar a Dios. Recuerden, el gobierno mundial se acerca, el poder masónico, la masonería tiene el poder de todo, de la economía, de todo, de la tecnología, de los medios de comunicación, de las religiones, tiene control de todo. Ya es momento que se empiece a disparar esto para arriba y a darse a ver. Lo que yo estoy diciendo hoy abre las puertas para que la masonería ya empiece a actuar. Este es el punto de partida para ellos. Ya no pueden esconder más nada. Y hoy tienen que agarrar y hacerlo evidente. Que Dios nos bendiga a todos, que nos proteja, nos cuide en medio de todo esto. Y bueno, y ahí estamos en contacto. Nos vemos.